Bueno. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de la hora en que nos vean. Como siempre, después de un descanso obligatorio de un mes, ya estamos acá de nuevo e iniciamos nuestras transmisiones. Y ya saben, con nosotros alguien que ha hablado sobre este tema, y hoy vamos a seguir y continuar con lo que es el Reiki en nuestra vida, ¿no? Con el maestro Eduardo García Vigil, y pues aquí los dejamos con ustedes e iniciamos. También les informamos que nuestras ligas están en Instagram, están en YouTube y en Facebook. Próximamente tendremos que emplear más ligas y estamos pues para darles a ustedes un poco de conocimiento que pueden utilizar y aplicar en su vida. Pero ¿quién mejor que el maestro Eduardo García Vigil? Adelante. Bien, como dice nuestro hermano Raimundo, hemos estado de descanso, un descanso que nos dio incluso más oportunidad de seguir acumulando un conocimiento, preparándolo para seguirlo compartiendo con ustedes de este tema que es muy importante en las enseñanzas sobre el crecimiento personal de nosotros mismos, el conocernos a nosotros mismos. Este tema que ya hemos hablado en sesiones anteriores, que es el Reiki, que es una enseñanza, un camino en el que se nos enseña a que podamos hacer uso de todas nuestras capacidades y cualidades sobre las que ya traemos de nacimiento. Y digo que son de nacimiento porque definitivamente va más allá de decir de nacimiento, sino es de origen, desde que nosotros fuimos creados como especie, desde que se nos ha integrado como seres con una mente y una conciencia, que parecería que son una sola cosa, pero realmente son dos aspectos muy diferentes. Me voy a permitir hacerles un pequeño repaso sobre este tema, en el que les podemos decir que realmente el Reiki surgió, volvió nuevamente a crecer aproximadamente en los años 50, en los que empezamos a tener noticias aquí en México y obvio en nuestro continente americano, a partir de estas fechas en las que empezó a darse a conocer, empezaron a haber maestros que ya habían sido preparados con anterioridad, y que estos maestros que fueron preparados principalmente en este maravilloso país que es Japón, de ahí de Japón empezó a darse enseñanza. Primeramente se dio enseñanza directa por nuestro maestro, que sería quien creó, quien nos transmitió lo que a él, en un estado de introspección, él recibió los fundamentos y recibió los principios con el cual cada uno de nosotros podemos autoayudarnos, y al momento de que aprendemos cómo hacer uso de esto, pues en realidad vamos a la vez aprendiendo los principios para poder transmitirlo a otros hermanos que también ya estén en ese punto en el que desean también transformar sus vidas, también desean irse entendiendo sus problemáticas personales, y que a la vez también van aprendiendo el cómo resolverlas. Este maestro del cual nos ocupa el día de hoy es
del maestro Mikao Usui, quien él siendo, aunque aún para muchos no esté claro esto, él solo se dice que fue un sacerdote y otros dicen que no, que era un monje de una agrupación que se especula que podría haber sido de una agrupación o organización budista, y en mi concepto personal se acerca más a eso, haber sido un seguidor de las enseñanzas budistas, e incluso hay mucha probabilidad de que haya sido un maestro zen de esta organización zen que se desarrolló y tuvo un crecimiento muy alto en Japón principalmente. Entonces el maestro Mikao Usui, viendo que había personas que necesitaban ayudarse y resolver sus problemas de salud, él empezó a ayudar y a darse cuenta que solo así estableciendo la salud, ellos podrían en realidad tener ese estado de equilibrio, estado de armonía, que entonces sí les iba a permitir tener una claridad, una percepción y un estado más claro de entendimiento, que entonces sí podría ser el que pudieran entender adecuadamente qué somos, respondernos esas preguntas muy trascendentales, existenciales, que es el qué somos, el por qué venimos como especie evolucionando y cómo podemos en realidad ayudar a otros a que también recorran este mismo camino. Estas preguntas trascendentales han sido, pues, no solamente cuestionadas, pensadas, analizadas por diversas escuelas, todas las escuelas que podemos considerar de origen iniciático, escuelas que nos van enseñando a entendernos qué es ese ser interno, que algunos le llaman alma, que algunos le llaman espíritu, pero que al final de cuentas es lo mismo, solamente que podemos decirles que alma y espíritu es lo mismo, solamente que una de ellas, alma, es de origen del griego, y espíritu viene más asociado al latín. Entonces deberíamos de entender que sería esa esencia, esa sustancia de la cual no solo estamos hechos nosotros, sino también está toda la creación, está hecha toda la creación, incluido obviamente nuestro cosmos, nuestro universo, y de hecho nosotros en lo particular. Entonces esta enseñanza del Reiki nos va a ir enseñando no solamente a conocernos, sino también nos va a enseñar a cómo nos podemos sanar y cómo podemos ayudar a otros, pero lo más trascendente de esto es que no tenemos por qué depender de otras personas, sino solo de nosotros mismos, que la responsabilidad de equilibrarse, de sanarse, solamente le compete a uno mismo. Nadie más podría hacerlo, porque entonces no se daría esa transformación. No es como los otros sistemas, o más bien no es como los sistemas occidentales, los cuales descargamos la responsabilidad en los médicos, sino
se descarga solamente, exclusivamente en nuestra responsabilidad de salir adelante. Esto es algo interesante, ¿no? Porque siempre lo que hacemos, vamos al médico para que me cure, pero nunca decimos me quiero curar yo, y asumo una responsabilidad como paciente ante el médico, que viene siendo el guía en todo caso, darnos ciertos minerales, vitaminas o antibióticos, antivirales, lo que sea, para que nosotros en nuestro yo interno logremos aprovechar lo que nos da. Pero sí, efectivamente, yo creo que la curación tiene que ser de nosotros mismos. Nuestra máquina tan maravillosa que tenemos debe de tener los nutrientes suficientes, independientemente de lo que el médico nos dé, pero la curación es por uno mismo. Bueno, es mi punto de vista, desde luego, lo que te estoy escuchando, sí. Sí, así es. Porque nosotros vamos a ver que nos van a enseñar este camino, estos maestros que nos van a orientar, nos van a hacer ver que nosotros no solo tenemos las herramientas con las cuales podemos realmente realizar esta plenitud de sanación, porque está en nosotros descubrirlas, está en nosotros utilizarlas, y en el estado en que nos encontremos nosotros somos los responsables de qué, o de en verdad transformarnos, y también el vencer y el transformar nuestras imperfecciones, que a final de cuentas son una parte importante de esta psicología que muchos hemos dicho que son los obstáculos que nos impiden crecer como seres humanos. ¿Cuáles son esas realmente imperfecciones? Indudablemente son aquellas soberbias, aquellas situaciones que nos hacen sentir el ego muy crecido, esa superioridad que normalmente la gente a veces nos hace sentir, conforme la misma sociedad occidental enarbola, abandera que el ser humano debe de conseguir sus metas, no importando a veces el método que se siga, ¿no? Entonces, estas imperfecciones que nos han hecho sufrir a lo largo de la existencia, las podíamos englobar en las principales, que serían la ambición, que sería la ignorancia, y que estaríamos hablando de algo que normalmente nos hace aún todavía más imperfectos, que sería la hipocresía. Maestro, esto no sé por qué me llega a recordar algo de los 7 pecados capitales. Por eso están, por eso lo son, y realmente no son más que muy certeros, porque veamos que estos 7 pecados capitales están asociados con la formación religiosa, la formación católica, ¿no? Que nos dice que esos 7 pecados capitales son los excesos que el humano cae por tentación, y que al momento de que cae por tentación no solo se degrada a sí mismo, sino degrada a otros. Entonces, si nosotros no tenemos conciencia de esas imperfecciones, y si no tenemos la fuerza interna para poderlos enfrentar y cambiar, entonces no sabremos cómo hacerlo. El Reiki realmente lo que hace es que nos hace voltear nuestro entendimiento a nuestro ser interior, en lo que nos dice: tú eres un ser perfecto, muy evolucionado, de un diseño sumamente muy inteligente, y por lo tanto tienes con qué realmente hacerlo tú mismo. La única forma es esa. Si vamos a empezar a ver, como se mencionó ese rato, de que no le descargamos la responsabilidad en nadie, como cuando vamos con algún médico, el médico con su buena intención, con lo que se platica y se interacciona sobre un diagnóstico, pues vemos que va a ser limitado,
porque en primera el médico está confiando en lo que dice el paciente. Está el médico sujeto a lo que aparenta de lo que ve el paciente. Y hay algo todavía un poquito más difícil de poder manejar, que es los medicamentos que utiliza para poder ayudar al paciente. La desventaja para mi entender, la desventaja que hay en esto es que el médico está sujeto a lo que le ponen como medicamentos la industria farmacéutica. Otra, el ser humano no solo es físico, no solo es un cuerpo físico, es mucho más complejo. Entonces, si el médico no entiende las partes espirituales, llamémosle así, del ser humano, entonces va a estar muy limitado en su intención de ayudar. Además, las otras escuelas, las otras sistemas médicos, por decir el sistema chino, el sistema hindú, ellos normalmente en su aprendizaje, en su enseñanza, pues no solo es la medicina la única que realmente tienen como enseñanza. Ellos tienen un sistema de ejercicios corporales que les permiten mantenerte flexible y empezarte a dar cuenta de lo maravilloso que eres hablando físicamente. También en su enseñanza ellos van aprendiendo la introspección de ti mismo por medio de ejercicios de meditación, porque lo tiene la enseñanza. Por ejemplo, hablemos del yoga. El yoga tiene la enseñanza de los asanas, que son las posiciones de ejercicio corporal, tiene las enseñanzas de la respiración, que son los pranayamas, tiene la meditación, que es la introspección de sí mismo. Con el simple hecho de aprender a respirar, se les está enseñando cómo realmente aprovechar esas grandes cualidades nutritivas, cualidades de conciencia que tiene lo que nosotros respiramos y que no conocemos en toda su amplitud, pero lo que respiramos también es la esencia de la misma sustancia de conciencia, que es la misma que realmente nos creó. Entonces, veamos, y se dan cuenta, es más completo. Después viene su sistema de sanación, que ellos utilizan mucho y que estamos hablando de la Ayurveda. ¿Ayurveda? Y esta enseñanza, que también ellos utilizan como cultura hindú, no solamente va dirigida a lo que es el aspecto físico, sino también atiende a los aspectos emocionales y espirituales. Y digo estos términos porque así seríamos un poco más entendibles a nivel social. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una enseñanza iniciática muy completa, ¿sí? Cosa que en el aspecto occidental aún todavía no han logrado superar estos pasos. Ellos todavía se han quedado con que la mente es la que es fundamental para nosotros crecer. O sea, hablan científicamente que para ellos la mente es el resultado de la función biológica del cerebro. O sea, el cerebro se le da todo el enfoque de que es el todo, que todo lo tiene, y de ahí parte todo, o la sabiduría, o parte el daño, ¿sí? Según la ignorancia de cada persona. Y ahí está la diferencia.
En cambio, los orientales no lo entienden así. Ellos saben que la mente no es el cerebro, no es resultado de la actividad biológica del cerebro. Ellos saben que la mente es otro aspecto, que es lo que en realidad mueve al cuerpo físico, ¿sí? Si se dan cuenta, es muy diferente el enfoque. Y si nosotros vemos que la ciencia occidental no brinca y se atora con que todo está en el cerebro, entonces nos damos cuenta que por más intentos que hagan con buena intención, no van a poder pasar de ahí. El Reiki realmente, con sus enseñanzas, nos da la pauta de que podamos ir más allá. ¿Y cómo lo hacen? El Reiki lo que hace es que primero se da cuenta de las personas que ya están preparadas, que ya pueden estar en el punto de entendimiento y de aceptación de que uno es el responsable, no es la víctima. El Reiki empieza a enseñar a que el ser humano no es víctima de nadie, solo es víctima de sí mismo, porque no ha entendido, o por omisión o por ignorancia, no ha entendido que él es el responsable de los problemas que se creó, sino que también a la vez pudiera, con su propio entendimiento, pudiera revertir todo ello y podría plenamente crecer, ¿sí? Crecer como ser humano. Bueno, esto me lleva a pensar ahorita que necesitamos necesitamos adquirir cultura, en este caso de uno, de sí mismo, ¿no? Cultura médica también, que es importante, porque lo que nos vas diciendo nos va abriendo el panorama de una comparación de la cultura occidental, la cultura oriental, y todo, pues en todos los casos es una amalgama donde el crisol real de la curación pues está en uno mismo, ¿no? Bueno, es mi punto de vista ahorita que me estás comentando, pero pues sí tenemos que crear una cultura médica y conocer todos los sistemas médicos, ¿no? Claro, vamos a ver si hacemos un poquito de un repaso histórico. En años pasados, por decir algo, desde del siglo XIX o XX, como lo entiendan, 1930, 40, se seguía negando las grandes bondades, incluso de estas enseñanzas orientales. Se decía que eran para ignorantes, para charlatanes, que no, que el progresismo y estaba indudablemente en la ciencia. Y claro que sí, es cierto, la ciencia es la que nos va a llevar al avance, no solo tecnológico, también nos va a llevar al entendimiento de lo que es el ser humano, pero recordemos que no lo va a hacer sino lo vaya aprendiendo y comprendiendo, porque la ciencia es comprensión, la ciencia es el método que nos va a permitir llegando a romper barreras de ignorancia que no nos han permitido en realidad mejorar al ser humano y por ende mejorar a la sociedad. Ahora, antes de que se me olvide, les diré que con los años posteriores a 1930, 40, 50, ellos no aceptaban no solo la homeopatía, no la aceptaban, la rechazaban, la segregaban, la atacaban. Y también, indudablemente, a estos sistemas médicos, como dijimos, el Ayurveda, que también decían, no, nosotros somos muy progresistas y superiores. Bueno, incluso ni siquiera la acupuntura. Sí, hasta que acabas de mencionar eso, a mí me lleva algo no a recordar, sino a una remembranza histórica de cómo, por decir, en México, lo que decías,
no se aceptaba la homeopatía y se acabó mucho con la cuestión de la cultura médico tradicional. ¿Pero por qué? Porque voy a hablar algo que no les va a gustar a muchos. ¿Por qué? Porque los médicos, más bien las grandes farmacéuticas que utilizan las plantas y minerales que están en la naturaleza, lo acapararon y tuvieron que destruir los sistemas médicos tradicionales que, pues quieras o no, son efectivos. Definitivamente. Y entonces esto nos lleva a algo, ¿no? O sea, cuando estamos hablando, yo creo que este pensamiento general aquí, como en este Pulso Social Puebla, esta plataforma digital que es de todos ustedes, estamos hablando ahorita de esto, en otras plataformas también están hablando sobre la situación de no es una involución, sino es un regreso a nuestros orígenes de la medicina, aunados al complemento del Reiki, el biomagnetismo y muchas más que hay por ahí, que pues es para beneficio de todos, ¿no? Pero estamos golpeando los intereses de las grandes farmacéuticas internacionales. Bueno, perdón, ya me metí en donde no tenía que meterme. A final de cuentas, no es tanto golpear, sino es tanto invitar a que veamos que a final de cuentas, hoy en día, si vemos, ya hay escuelas de homeopatía junto con la medicina alópata, que incluso la da el Politécnico Nacional, en la Ciudad de México. Ya vemos que incluso en el sistema oficial en algunas universidades ya se enseña la herbolaria, ya se enseña el biomagnetismo, ya se enseña, en este caso, dijimos que hay otra, que realmente también están ya retomando incluso muchos sistemas de la Secretaría de Salud, y más en los pueblos indígenas ya están retomando a las parteras para que sean parte del sistema de salud, porque la enseñanza tradicional, llamémosle así, que es la anterior a la llegada de la conquista de los españoles, pues su sistema era bastante eficiente. Si ponemos un ejemplo nada más de ello, el temazcal. El temazcal es una enseñanza tan grandiosa porque por medio de este calor que emana mezclado de plantas con las diferentes sustancias que segregan las plantas en agua y utilizadas en los que están dentro de las sesiones de temazcal, también les sanaban no solamente el posparto, también les sanaban aspectos los baños de enferma, ¿no? Que le decían. O sea, todo ello incluso ya hoy en día se está retomando y se está viendo que pues tiene sus beneficios, ¿no? Sin embargo, antes lo rechazaban, pero hoy en día afortunadamente ya han ido avanzando, aunque poco a poco. Y hay algo que se me estaba pasando sobre el enfoque y la nueva visión del sistema médico germánico, que precisamente es de Alemania, y que obviamente tuvo sus choques con este hermano doctor que también era alópata, y con su visión que él proponía de la visión germánica, pues fue muy atacado, rechazado, calumniado, hasta que se han dado cuenta que pues tiene su razón de ser, sus beneficios. Pero siempre ha pasado eso: primero lo rechazan, después se dan cuenta de sus beneficios y ahora lo usan también, ¿no? Igual yo siento que va a ser esto otro. Ahora, el Reiki no solamente nos va a hacer por medio de esta introspección y de estas enseñanzas y el camino que nos enseña en varios niveles, que serían 4 niveles del maestro Usui, nos va enseñando cómo acceder a esta energía tan valiosa que es la sustancia básica de todo lo creado. Y yo le llamo la energía de conciencia. ¿Es el famoso Chi? Es indudable que es el Chi. El Chi o el Ki, como dice la palabra Rei,
ki. Es la misma que sabemos que los hindúes la llaman prana, ¿no? Prana. Es la misma que en otras culturas le dirán el kung, el chi, como las enseñanzas chinas. De ahí que sabemos que todas las enseñanzas energéticas del Chi Kung, el Tai Chi, la tienen muy presente. ¿Por qué? Porque ellos les enseñan a manejar por medio de movimientos corporales, a atraer la energía para equilibrarse integralmente, ¿no? No en balde está el nombre de estos creadores. Sí. Sí, entonces lo interrumpo también todo eso. Mire, ahorita me acordé de los libros de Carlos Castaneda, que también hay una parte que son los ejercicios prácticos de cómo absorber energía, la tensegridad, que es lo que le llaman. Bueno, es que este es un mundo tan grande y amplio que si aplicáramos tan solo uno de los principios de cualquier cultura médica, pues nosotros estaríamos gozando plenos de salud, y cuál COVID nos iba a hacer falta, ni cuál cuarta ola lo derrotábamos. Sí, bueno, perdón, ya realmente todos estos grandes elementos que tenemos a nuestra disposición sí se van usando en alguna forma unos, en alguna forma otros. De alguna manera los ha integrado el sistema oficial en sus beneficios, y eso realmente sabemos de antemano. En mi concepto no existe la charlatanería. Lo que existe siempre ha sido ese proceso de aprendizaje que hace que todo aquello está en proceso de mejorar, en proceso de comprensión, y por ende en un proceso de que se aproveche en toda su dimensión, ¿sí? Cualquier terapia, ya sea el biomagnetismo, la acupuntura, la herbolaria, hasta aquellas incluso tachadas, como hemos dicho, de charlatanería, superstición, todas ellas en realidad son funcionales, solamente que están en el proceso de entendimiento, no solo de quienes operan esto, ¿no?, sino están ellos también aprendiendo, y conforme va su experiencia avanzando, pues van mejorando, van afinando, van puliendo todo ello, y por ello mismo yo lo digo, no son charlatanerías nada. Todo es un proceso de aprendizaje en que estamos todos los que estamos en el campo de la salud, porque incluso lamentablemente, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, hay mucho daño a nivel médico, hay mucho daño a nivel farmacéutico, y hay mucho daño de la forma en como se haya dado, ya sea por negligencias, por intención, por ambición, pero aún así están en un proceso de aprendizaje todos ellos, todos. Cierto. Entonces yo no le diría charlatanería, al contrario, yo diría aprendizaje, porque países más avanzados, incluso Estados Unidos, Rusia, Holanda, Noruega, según sé, ya utiliza hospitales en el que integra no solamente la medicina alópata, Cierto. incluso hasta dan ellos consultas, ya no solo los médicos, ¿no?, sino incluso lo están dando psicólogos, psicólogas, junto con el médico, no solo para atender el aspecto físico, sino también el aspecto, llamémosle, mental, ¿sí? Pero también ahí mismo, en una instalación única, un hospital, si ellos consideran que hace falta remitirlo a otros aspectos, ahí mismo se les da acceso a los sistemas energéticos, y ahí mismo a la vez se les da acceso a lo que haga falta de lo que sería el tratamiento, al tratamiento necesario, ¿sí? O sea, se rompen barreras que algunos países ya han logrado darse cuenta. Ahora, muchos le han dado en llamar que esto es superstición,
Pero no olvidemos qué significa la palabra superstición. La palabra significa sobrevivir. Superstición significa sobrevivir. Así es. Y entonces vamos por deducción que si algo ha sobrevivido a tantos centurias, tantos milenios, tanto tiempo, quiere decir que tiene un valor. Y ese valor es lo que a nosotros nos toca en base a la aplicación adecuada de el método científico. Sabremos que de esa manera, aún en un gran pajar, hay agujas de oro. Entonces vamos aprendiendo que esas agujas de oro son las que nos han hecho avanzar, no solo como parte de quienes estamos investigando y mejorando lo que aprendimos, sino que eso lo vertimos en la sociedad y vamos haciendo que vaya desapareciendo, aunque lentamente, vaya desapareciendo esas actitudes de ignorancia. Entonces, y usted que hablas, maestro, sobre esa cuestión de que van desapareciendo las actitudes de ignorancia, efectivamente, pero también es una pregunta ahí medio especial, ¿no? Nos encontramos en un mundo totalmente individualista, donde tenemos la tecnología, en este caso el celular, y entonces tenemos una pandemia que estamos pasándola, y yo digo, bueno, se ha perdido el contacto personal en las universidades, en las escuelas y todo. ¿Cómo podemos ir acabando con este individualismo? O sea, con esta ignorancia, ¿no? Efectivamente tenemos que utilizar, pero si ves a un niño o un joven, está viendo un TikTok de cómo baila fulana y todo eso, pero no se meten al mundo realmente de la introspección de sí mismo para seguir un camino en la vida de autoprotección. Así es, la tecnología, como todo, me hace recordar unas palabras de alguien muy conocido. Yo creo que nadie niega a quién es von Braun. Creo que es Wagner von Braun, alemán, que fue el científico alemán que en sus principios, bueno, pues él estuvo ligado a la destrucción de varias ciudades en la Segunda Guerra Mundial, porque él en sus tiempos de la Segunda Guerra Mundial pues estuvo fabricando las bombas B2, B3 y que pues lograron llegar hasta Londres y pues destruyeron varias partes urbanas de la ciudad, ¿no? Pero él, cuando la guerra ya había cambiado de dirección, lo captan los aliados, se lo llevan a Estados Unidos y entonces él, al revés de lo que hizo en Alemania, pues ahora lo hace en Estados Unidos y es donde se funda la NASA. Y la NASA es la que es encargada de los viajes espaciales, de los principios para poder el hombre hacerlo llegar más allá del espacio, e incluso él todavía le tocó la llegada del hombre a la luna por medio de su cohete, que fue en Saturno 5, y que fue obviamente los mismos principios de lo que él hizo en Alemania cuando pues, estuvo ligado, ¿no?, al nazismo. Él, por eso lo mencioné, porque él decía que la ciencia es un arma de doble filo. Dáselo a un delincuente o dáselo a un científico y cada cual va a dar su uso. Bueno, hoy en día realmente la tecnología ha estado cayendo en ese mal uso, pero también sabemos que ha habido pues bastantes beneficios que nos han hecho avanzar. Eso va a ser inevitable porque en este aspecto material, físico, pues es inevitable, ¿no? Es cierto que hay mucho problema de insensibilidad, de individualismo, de separación, incluso hoy en día con la pandemia ha obligado a muchos
a separarse por Aislamiento. las cuarentenas y ha obligado a que muchos empleos se practiquen por medio de los sistemas computacionales En en casa. línea. En casa. Entonces todo eso ha sido parte de lo que es pues el crecimiento humano, es inevitable, pero ya cada uno de nosotros nos toca pues obviamente no caer en ello, ¿no? Ya cada quien en lo personal decide que debe ya de volver a ser sensible, de volver a crecer humanamente y de dejar atrás todas esas imperfecciones, ¿no? Entonces, la tecnología, a final de cuentas, aunque lleva un riesgo, pues también lleva el hecho de poder tener un avance tal que tendremos tal vez automatizadas muchas funciones futuras, que incluso ya se habla de mandar cohetes automáticamente sin tripulación, ya se habla de tener obreros trabajando, que de por sí ya hay mucha robótica en las plantas industriales automotrices. Sí, los famosos. Entonces el beneficio está ahí, ya en nosotros nos queda el uso que le demos. Y claro que ha habido mucha gente que en tiempos pasados nos ha puesto alerta sobre esto, ¿no? Incluso hoy en día me ha dado gusto encontrar videos de conferencistas que con todo lo que han ellos abarcado en su aprendizaje están buscando la manera de que se sigan poniendo alertas, pero también de que esto se reencauce para que sea más para fines de elevación de la calidad de vida de nuestra especie humana. E incluso, tal vez si lo menciono no sea muy aceptado, pero hubo una persona sumamente brillante, sumamente avanzada, con una capacidad tan grande en su tiempo, que fue un estudiante de, me parece que de Harvard, y que este hombre lamentablemente en su desesperación por alertar a la gente sobre estos riesgos del desarrollo tecnológico, pues cayó en la delincuencia, que fue este señor que le llamaron el Unabomber, ¿no? Que incluso hay una serie hoy en día en Netflix que le llaman Madhun Unabomber, me parece. Ahorita de momento se me va el nombre, porque incluso hay un manifiesto que públicamente hizo de unas 55 páginas en donde él alerta de esto, ¿no? Y él, tal vez en su desesperación, la única forma que encontró es como quien lanza una piedra a una ventana y oye, voltea, esto anda mal, ¿no? Escúchalo, verlo. Sí, y eso fue más o menos en los años 70, me parece, todavía 80, porque duraron como 17 años en darse cuenta quién fue, ¿no? Pero eso es parte del crecimiento humano, el ir purgando las imperfecciones y avanzar en esto. Ahora, el Reiki, ¿en qué nos ayuda para esto, dejarlo atrás? Bueno, hay algo que yo le llamaría que nos hace voltear nuestros ojos a nuestro interior y darnos cuenta por conciencia de que no podemos continuar siendo igual, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos va a permitir desaprender y volver a reaprender. Hay algo que me gustaría decirles con relación a esto, que casi nadie lo ha puesto en prueba, pero es fundamental para poder desaprender las imperfecciones y reaprender lo que nuestra conciencia nos está indicando. Es algo que en alguna escuela la manejan, y prefiero más adelante decir el nombre, pero ellos dicen que tenemos que aprender a dudar de todo lo que se nos enseña, ya sea escrito, oral, impreso. La duda. Y es lo que se le llamaría la duda filosófica, ¿sí? Pero esta duda no se trata de ser contreras, de estar en contra de todo solo por lo que oímos, no.
Esto quiere decir que no aceptemos por autoridad de nadie nada de lo que se enseña, que aprendamos a investigar, que aprendamos a analizar y que por nosotros y nuestra propia experiencia nos demos cuenta si es cierto o no todo lo que se ha enseñado. Si nosotros practicáramos esto tan sencillo que parece que es la duda filosófica, que incluso nos dice, hazlo, porque si no lo haces, solo serás un robot, una máquina condicionada, programada para solo reaccionar, que tristemente hoy en día es lo que normalmente la sociedad está haciendo. Sus creencias que no lo dejan, que son condicionamientos, son lo que lo atan a ese cambio, ¿no? Entonces se trata de irnos desprogramando, de irnos descondicionando. Y esta herramienta del Reiki es sumamente eficaz porque nos va haciendo tener más claridad de nuestras propias actitudes equivocadas e inconscientes que hemos cometido en el pasado, y nos enseña cómo trabajarlas, nos enseña cómo aceptarlas y nos enseña a cómo ya no caer en ellas. Ese camino es el que yo propongo, uno de los caminos muy eficaces que nos ayudarían yendo con constancia, yendo con una disciplina tal que nos haga que desde que comencemos, continuemos y terminemos el camino para poder entonces... Lo dijiste tan claro, ¿no? Comencemos, continuemos y terminemos. Ese es lo que nos hace exitosos en todo o en cualquier aspecto que emprendamos. Yo siempre he dicho, nunca hay que perder el objetivo. Nunca hay que perder el objetivo, nada más sobre lo que vas, hasta donde llegues, y como dicen, con lo que puedas, con lo que tengas, pero avanza. Así sí, es. Entonces, pero me gustó mucho eso de continuar, comenzar, continuar y terminar. Pues ya lo saben, señores, comenzar, continuar y terminar. ¿Cómo estamos de tiempo? Si tenemos un tiempo más, pues podemos continuar. Bueno, tenemos 10 minutos. Bien. Sí. Realmente esto es el proceso que siempre hemos hecho desde siglos pasados a la fecha, ¿no? Así hemos visto que las civilizaciones han cambiado. Recordemos que fueron pequeñas aldeas, después de aldeas fueron pequeñas poblaciones, luego fueron pueblos y luego fueron ya ciudades y ahora son pues megalópolis, ¿no? Porque realmente son, incluso afortunadamente ha habido ya una mezcla grande de diferentes razas, culturas, de diferentes, se han hecho lo que se le dice ciudades cosmopolitas. Sí. Y sabemos que la palabra significa cosmos, orden, que obviamente la intención son que todos convivamos en orden, como dice Cosmos, y que todas convivan, se conozcan fraternalmente y puedan desarrollarse unidos, ¿no? Eso es la intención. Claro que siempre falta mucho por hacer, pero se debe de mantener el esfuerzo, que sea lento, constante, porque obviamente las sociedades siempre tienen esa resistencia al cambio, resistencia a la adaptación del cambio, y lo más difícil a veces es esa resistencia a enfrentarse a sí mismo, ¿no? Que es
lo que nos llevaría a decir, bueno, yo fui inconsciente, cometí estos errores, fui déspota, fui soberbio y obvio atoré a mi familia, me equivoqué. Eso es lo más difícil que nos sucede de reconocer los errores que uno cometió para poder salir adelante, ¿no? Más que nada. El hecho de que empecemos a seguir manejando esto, de que el primer principio para poder aprender y de seguir aprendiendo es aceptar que no sé. Y cuando decimos no sé, deseo aprender, es porque en realidad ya vamos dejando atrás esa soberbia que nos ciega, que nos obstaculiza y que nos impide por intolerancia aceptar que hay algo mejor de lo que yo creía que sabía. El buen maestro, la buena escuela, siempre te va a decir, antes de que aprendas y te enseñe, de una vez te digo, es tu obligación dudar. Duda de mí, duda de lo que yo te enseñe, duda de lo que aquí te estamos mostrando escrito, duda. Experimenta por ti mismo, practica por ti mismo y tú, solo tú, tendrás la respuesta adecuada. Entonces, esto es de lo que seguiremos platicando. Si ustedes, público, nos permiten que sigamos viniendo los viernes a las 4 en promedio, a que podamos seguirles dando una continuidad a este tema, y con gusto empezaremos a volver a retomar los primeros, segundo grado, tercero, explicarlos en qué consiste en cada uno de ellos, qué compromiso conlleva con cada uno de nosotros, cada avance de cada grado, y así podemos ir tomando poco a poco una opción, una herramienta que podemos llevar a cabo cada uno de nosotros en lo personal y irnos dejando de sentirnos víctima de todo, dejando de ser irresponsables y diciendo que los culpables son otros, dejando de decir que no me lo permitieron, en fin, ya nosotros somos los que somos responsables o de nuestra decadencia o de nuestro enaltecimiento. Esto me llevó a recordarte lo que acabo de decir, el poema de Amado Nervo, ¿no? El hombre es el arquitecto de su propio destino. Sí, no. Definitivamente. Caray, bueno, pues algo para resumir, yo me quedé así todo en otro mundo ahorita con la plática que fuiste dando. Sí. E imagino que los que nos están escuchando nos van a ver, porque esto se repica, pues también se crearon muchas dudas, ¿no? O sea, pero más que nada ha sido muy correcto. Comencemos, continuemos y terminemos. ¿Cómo me gustó esas palabras? Eduardo, pues algo para despedir, una también, pues, nada más antes. ¿Sí puedes dar tu dirección para que una sesión de Reiki que necesite alguien, que sé que tú lo das, tu teléfono? Sí, con mi teléfono, tu nombre y tu teléfono. A mí me pueden localizar a la hora que gusten. Es mi nombre, Eduardo García Vigil. Mi teléfono es el 22 29 54 85 59. Ahí con gusto pueden consultarme cualquier duda, pueden comunicarse conmigo si desean conocer un poco más de esto. Pues estoy a su disposición. Pues ya escucharon su nombre, su teléfono, y pues si necesitan alguna consulta, él es un maestro y practicante del Reiki, y pues ahí está. Y los esperamos la próxima semana de 4 a 5 con el maestro Eduardo García Vigil, aquí en su plataforma digital Pulso Social Puebla. Nuestras oficinas se encuentran en la 25 Oriente 407 Altos 1A, Colonia Chulavista, Puebla.
pues les agradecemos el que nos hayan acompañado o nos acompañen en este programa y nos vemos la próxima semana que viene. Gracias, muy amables, hasta luego. Hasta luego.